Eso me interesa. ¿Cómo es trabajar ahí? En el sentido, ¿cómo es? Pero más que tanto me interesa un poco las relaciones humanas ahí, pero en particular, al principio, ¿cómo se organiza el trabajo ahí? Tú, por ejemplo, hay como toda esta teoría, digamos, estadounidense, digamos, de que un equipo ideal es un equipo que tú podáis, digamos, alimentar con 2 pizzas. Hay una teoría... De hecho, esa entrega en particular, un compañero mío japonés que era muy divertido, Tatsuhiko Shibata, sacó un menú y pidió 18 pizzas que duraron todo el fin de semana y se acabaron el lunes en la mañana. Entonces no, esta es equipo más grande. No, estos equipos son brutales, son enormes. Yo estaba en un nivel, yo era arquitecto senior, entonces yo comandaba equipo. ¿Tú eres la cabeza de este tipo de equipo? Digamos, de un subequipo. O sea, tú tienes los 18 miembros del equipo, de esos 18 miembros del equipo, dedicados a un proyecto. Entonces, pues, habían algunos que estaban en la parte de muro cortina, otro subterráneo, otro primer piso, otro en el calce de la estructura, otro... ¿Y cuántas personas eran por cada subequipo? Subequipo más o menos, dependiendo de las partidas, viene partidas con 2 personas. Yo cargaba con un equipo y tenía Pero también después se desarmaban esas estructuras y uno ya no era el cabeza, sino que estaba con todos trabajando para algunas otras cosas y como que era... Claro, en función de los temas, termina un tema de desarrollo, sí, pero tú son muy respetuosos de esa como jerarquía, pero de una muy buena manera, sin ser como autoritaria. Entonces, como que cada uno puede proponer eventualmente. Sí, y eso es una cosa que tienen como las oficinas norteamericanas, que respetan mucho tu experiencia. Y por ejemplo, si tú tienes, no sé, una maestría en algo y te has dedicado a un tema, los tipos te consultan de ese tema, no es como que ya muy bien tu experiencia, pero aquí las cosas se hacen de otra manera, ¿no? Bueno, pero para la próxima, no te preocupes, no, estamos bien así. Sí. No, los tipos realmente valoran tu experiencia, con todo lo que implica. O sea, mira, dice, o sea, sabe de hacer pozos sépticos, te llevan y te ponen con el dueño y, oye, este es el experto, ya conversamos. Eso igual la capacidad de delegar es fundamental en ese tipo de estructura, porque si no, es fundamental. Si no llegáis, ¿no? Sí, pues, no llegáis. Así es. ¿Y estos grupos de 18 tienen un jefe, por así decirlo? Bueno, todos los proyectos tienen un socio a cargo. Claro, ¿sí? ¿Ya? Y después del socio viene un director. Están los directores, o sea, están los socios, después vienen directores de diseño, directores de management, directores técnicos, directores de sustentabilidad, qué sé yo. Y después ya vienen los jefes de taller. Entonces la oficina se arma por talleres. Entonces tú también ves la configuración de la oficina, son pequeños talleres que tienen una configuración, las mesas de tal manera, una mesa de reunión al fondo con unos muros que la envuelven, entonces tú puedes colgar y puedes conversar. Entonces esa estructura, además del, como le decían, el kindergarten table, una mesita chica, baja, llena de sillas y que tú tienes muro y cuelga y todo y discute, y todos discuten, todos conversan. Tú tienes que poder dar un input sobre un proyecto. Ya, digamos, entonces es una estructura como es de talleres, es muy académica en ese sentido. Es bien interesante. ¿Y tú podías tener como relación con, digamos, los altos mandos de la empresa? O digamos, sí, o sea, es que están ahí. De hecho, la oficina, por ejemplo, o sea, para dar un ejemplo como práctico, hay un baño de hombres y un baño de mujeres. Todos van al mismo baño. Esa es la instancia para conocer a... Claro. O sea, eso es medio psycho, pero bueno. Claro. Pero todos comparten, es bien curioso. Y por ejemplo, la oficina de los socios, el edificio donde está SOM en Chicago es una planta cuadrada, es un edificio de en Burnham, que tiene un vacío al medio. Entonces hay unas circulaciones por el perímetro, por el anillo exterior y el anillo interior. Ya, perfecto. Entonces cuando llega a la esquina, se llama la oficina de los socios, y la oficina de los socios son básicamente un compartimento pero sin tapa. Entonces tú ves a los socios, están ahí, tú los ves en su escritorio,
y hablando por teléfono y resolviendo sus cosas, súper abierto. Y tú trabajas con los socios y estás trabajando a las 12 de la noche y de repente tú escuchas al socio, el socio que me tocaba, o sea, que yo trabajaba, era un socio de diseño, Brian Lee, una persona extraordinaria, realmente increíble, o sea, una capacidad para resolver arquitectura y saberse todos los proyectos de la oficina, en qué etapa están, en qué entrega están, cómo van y quién está haciendo qué cosa. Entonces el tipo tenía una visión absolutamente global, o sea, era tan como máquina, como impresionante, que Brian, por ejemplo, las reuniones en China, estaba lleno de proyectos en China, el tipo iba a China a la reunión y se volvía, para no tener jet lag, no perjudicar el sueño, y el tipo además en los viajes se trabaja, o sea, es en Skidmore la eficiencia de la hora de trabajo es al 100%. O sea, yo por ejemplo, para un ejemplo, la rutina mía, yo llegaba a las 8:30, ¿Sí? dejaba mi chaqueta en la silla, iba a buscar un café, que salía bien rápido, tomaba mi café, me sentaba, prendía el computador y no lo prendía al email. Yo prendía el AutoCAD o lo que sea que estuviera trabajando, y en silencio trabajaba hasta la hora del almuerzo. O sea, a menos, por supuesto, tienes que coordinar cosas y compartirlas, pero es de concentración en un 100% desde que tú llegas hasta que se acaba el día, como a las 7 de la tarde. Claro. Entonces, después de las 7 de la tarde, uno sigue trabajando, pero ya en un ambiente un poquito más extendido porque tú estás en horas extras, qué sé yo. Entonces, ahí tú te reís, echáis la talla, mientras seguís trabajando. Ahí parece más como el taller de la universidad, y es divertido, o sea, también es estresado, o sea, cuando estás entregando y estás así. Y lo mismo después también las celebraciones cuando se acaban los proyectos, entonces todo tenía como, tenía una dinámica, tú pasas tantas horas con tu taller, porque todos trabajan. O sea, en esa oficina ¿qué problema tenía, por ejemplo? Yo no contaba con mis fines de semana, yo no podía comprar tranquilamente una entrada a un recital porque no sabía si iba a llegar al recital. Lo más probable es que no. Oye, y exactamente sobre este tema, no sé, por ejemplo, hay empresas estadounidenses como por ejemplo Google o otro, digamos, de esta empresa grande que invierten harto, digamos, en el ambiente para los trabajadores. Entonces, no sé, ponen el cine dentro de la oficina, ponen los juegos, etcétera. Y en parte algunos aprecian ese tipo de esfuerzo porque dicen, ya, uno se hace cargo, digamos, de la necesidad que tiene una persona, que no son claramente solo trabajar. Por otro lado, también hay una crítica en decir, ya, pero estáis casi intentando detener ahí la gente a dormir, que sabes, para tenerla ya lista el día siguiente, algo así. ¿Cómo lo veis tú eso? Yo eso lo veo como... ¿Pasaba ya? No. Yo cuando veo esos ambientes, yo imagino, ¿quién es el que está jugando pinball? ¿Quién va a jugar ahí? El gerente. Y porque está ahí, y al final del día somos humanos, alguien va a pasar y dice, esta persona no tendrá algo mejor que hacer. O sea, si yo soy el jefe y me tienen un trabajo pendiente, estará bien, no sé. Yo creo que es como no sé por qué, pero yo sospecho mucho de esas, como cuando te tratan como endulzar una meta. O sea, al final el trabajo es trabajo, uno tiene que producir lo más posible. Lo que pasa es que para que fluyan los jugos creativos, uno sí necesita distensión un poco. Claro. Pero la distensión pasa por otra cosa, o sea, no creo que pase por dentro, de hecho no creo que sea dentro de la oficina. O sea, la distensión está, camina. Claro, retroalimentarte de afuera, y anda a un museo, mírate un cuadro, si estáis trabados con una idea de diseño, infórmate de cualquier otro lado. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la oficina tiene una biblioteca muy buena, una muy buena biblioteca, un gran, no sé, archivo de proyectos hechos por la oficina, pero no habían espacios de distensión, no, de verdad que la cultura corporativa de Skidmore es de 100% trabajo. De hecho, casi que tú no dices que no a los trabajos. O sea, es como, ¿tú puedes hacer sí?
Oye, ¿y cómo estuvo trabajar? Porque yo supongo que tu equipo era una mezcla de nacionalidades, todo diferente, ¿no? Sí. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es trabajar con un equipo tan internacional que quizá es interesante, etcétera, te retroalimenta, pero también puede ser un poco engorroso quizá Sí, bajo algún aspecto? O sea, no, cuando se pone complicado es cuando, por ejemplo, alguien no habla bien el idioma. ya, solo por eso, ¿no? Sí, porque las consideraciones personales no entran en el trabajo. O sea, no entran en o sea, que yo, o sea, salvo que igual pasaba que no coma bien, por ejemplo, y entonces están todos comiendo, un tipo que no come bien, es como, ya, pero entonces pasaba, pero tú rápidamente tú lo soslayas, o sea, eso no es un problema, tú no lo verbalizas, es una opinión, qué sé yo, y no se la guarda, porque hay que ser muy respetuoso de todas las particularidades. Entonces, para mantener ese como respeto, tú mantienes como una especie de comportamiento estandarizado, que es muy profesional. Por supuesto hay lugar para la socialización y tú hablas de tus cosas y la vida privada y muy bien, o sea, grande. En todo este trabajo yo me he hecho grande amigo y sigo hasta el día de hoy en contacto con ellos, qué sé yo, pero nace todas esas relaciones desde prácticamente un protocolo de comportamiento bastante definido. Yeah. De hecho, por ejemplo, sobre todo en Skidmore, más que en KPF, por ejemplo, al entrar a la oficina, tú llega un manual de comportamiento de la oficina que te dice hasta cómo mandar los correos. O sea, sé económico en el tiempo, no te desgastes en saludar y en hilativos no, anda al grano, nadie se va a ofender. Como nosotros, que, buenas tardes, señor, mire, junto con saludar, me dirijo a usted para solicitar a bien, usted me puede ayudar con... No, tú anda al grano. Hola, necesito el dibujo tal. Gracias, listo. Y se acaba el problema. Nadie se va a ofender. Entonces, si tú declaras que nadie se va a ofender en esta organización, es bastante bueno. Igual tenían, por ejemplo, también inducciones corporativas de trabajo con distintos mercados. Por ejemplo, te dicen, ya, si estamos entrando en un nuevo mercado, por ejemplo, si alguien sugiere un soborno a alguien, nos salimos de ese mercado. Bueno, no entramos en ese juego. Entonces, son compañías que también tienen que, dada su magnitud, la cantidad de gente que tienen que trabajar éticamente correcto en todas y cada una de las etapas del trabajo. Ese punto en particular quería preguntarte, hay en general, digamos, también una cultura, no solo en Chile, sino que en varios países, una cultura como un poco del pituto, del apoyo de un conocido, etcétera. Entonces, como en este tipo de empresas, ¿vige la meritocracia al 100% según tú? ¿Por el tamaño que tienen, por la estructura que se dan? Sí. ¿Sí? Sí, porque si tú no eres capaz de sostener el cargo, pierde la compañía. Y la compañía no pierde. O sea, no debe perder. O sea, de hecho es brutal. La cultura corporativa es brutal. Por ejemplo, no sé, me acuerdo que nos tocó en esa época, Chicago estaba postulando a ser ciudad sede para los Juegos del 2016, o sea, hace harto años. Y 2016 en Río. Exactamente. Entonces Chicago hizo toda una campaña para hacer sede, que era impresionante. O sea, los edificios, las luces prendidas hablaban de la Olimpiada. O sea, era una cosa ya, pero fuera. Se seleccionaron a los taxistas para conversar con la gente. Era toda una cosa increíble. Y la primera ciudad en salir del sorteo fue Chicago. El socio a cargo fue despedido. ¿En serio? Casi que en el acto. Entonces, no hay, es solo mérito. Yo diría que es Maya, no es que... Hay, por supuesto, que, por ejemplo, en esta oficina entraron los hijos de los dueños. Por ejemplo eso. Pero los hijos de los dueños, es una oficina de 82 años, o sea, esa gente ya murió. Sí, claro. O sea, ya es una corporación profunda, que todos los mecanismos para acceder a la compañía son corporativos, entonces ya entra de verdad como el destilado a la firma. Oye, y por ejemplo, pasa de repente que gente que empieza a trabajar por este tipo de compañía, digamos,
justamente siendo compañía muy importante, no sé, se suba al ego, por así decirlo, ¿no? Sí. Sí, claro. Sí, y hay... Sí, pasa absolutamente. Sí. ¿Y sabes qué? Eso genera, como entre comillas, como fricción. Generan fricciones, sí, generan fricciones porque hay gente que le molesta, pero por otra parte, al profesional que se siente seguro en lo que está haciendo y su ego se crece, ¿no es cierto? Ahí también entra la inteligencia, también cuán inteligente eres para ver si ese ego se transforma en el monstruo que te domina o tú dominas a ese monstruo. Claro. Pero el ego bien canalizado se refleja en extraordinaria arquitectura. O sea, Gordon Bunshaft, que fue el Pritzker de SOM, era un tipo de muy pocas palabras, de un ego y una noción de lo extraordinario que él era. O sea, el tipo sabía perfectamente bien lo buen arquitecto que era. Y eso es fundamental para el desarrollo de su obra. Porque el tipo, tú cuando tienes esa concepción, tú puedes tomar decisiones que cambian los esquemas de todo, por ejemplo. Claro. O sea, había, por ejemplo, un diseñador que fue un socio. Tenés la confianza de atreverte también. Así es, por ejemplo, Bruce Graham, que es uno de los grandes nombres de SOM, y ese es Chicago. Bruce Graham es el diseñador detrás de la Torre Sears, la Hancock, el edificio Broadgate en Londres, Canary Wharf, el desarrollo inmobiliario completo de Londres, claro, lo hicieron en SOM en Chicago, y una serie de edificios más, sobre todo en Doha, en Medio Oriente. O sea, la cantidad de obras que hicieron Bruce Graham con su equipo, que era Fazlur Khan en cálculo, que era un genio del cálculo, que murió muy joven, como de 52 años. Él tenía un control absoluto de los proyectos, sabía todas sus decisiones, y el tipo, por ejemplo, hay una anécdota que era muy interesante en la torre de Sears, que fue la torre más alta del mundo por bastante tiempo. Sí. Los tipos ya habían hecho la torre Hancock en Chicago, que son las dos negras con las antenas blancas. Entonces, claro, habían hecho la torre Hancock. Bueno, ahí se la buscan claramente para tener toda esta referencia. Muy bien. En la torre Hancock que es el primer gran rascacielos de uso mixto donde se apila un uso sobre otro. Claro. La deformación de la torre permite también hacer el cambio de programa porque tú necesitas más crujía en oficinas y menos en departamentos. Aparece la piscina donde se hace el cambio de piso. O sea, como generación de torre, yo siempre digo, la Hancock es al rascacielos lo que las pirámides son en la historia de la arquitectura. Es una cosa, es insuperable, es un paradigma insuperable. Los tipos que vendieron el acero para la Hancock fueron contactados por SOM para vender el acero para Sears. Sobre todo para el recubrimiento. Entonces los tipos dijeron, los tenemos en el bolsillo. SOM quiere un edificio negro de metal, los tenemos en el bolsillo. Y cobraron lo que quisieron. Aquí va lo que yo digo con el ego y que es una cosa positiva. Bruce Graham le pidió a su equipo por un fin de semana, o sea, reventó a su equipo un fin de semana para que sacaran todo el juego de planos de recubrimiento del edificio en piedra. Y los tipos empezaron a cotizar en piedra. Finalmente le doblaron la mano a los en acero, el acero sacaron mejor precio que para Hancock. Y el edificio se hizo en acero con muy buen precio, y finalmente es lo que nosotros conocemos hoy día. O sea, el manejo y eso es otra cosa que nadie habla, pero que es sumamente importante: trabajar para el cliente. O sea, Bruce Graham en esa opción exigió a su equipo, le exigió en pro de defender a su cliente. Claro. Tú haces eso y ese cliente nunca más en la vida te va a dejar. Bueno, te puede que te deje, pero... No, está bien, pero no desperdiciarlo. Un cliente que en el fondo... No gastar por gastar. Así es, si uno le ahorra un peso a un cliente, el cliente lo valora profundamente. Así que en ese sentido yo sí creo que el ego bien canalizado es absolutamente importante, de hecho. Bueno, y uno de los temas que quiero preguntarte, ¿es fácil escalar? O sea, ¿es posible escalar en términos subir de cargo en la empresa? Porque claramente hay oficinas que simplemente te contratan por ser arquitecto senior y ahí te quedas, digamos, ¿no? Así es.
Sí, o sea, son oficinas que tienen proyección. Tú tienes proyección dentro de la oficina. Por ejemplo, la más simple es que una cosa que nosotros no tenemos, que en Estados Unidos tú para poder firmar un proyecto, tú tienes que estar certificado. Okay. Esa certificación es un proceso que involucra las 4 etapas del diseño arquitectónico, como se entiende en Estados Unidos, que es desde la esquemático, conceptual, desarrollo, diseño, hasta los documentos de construcción. Okay. Entonces te piden 3 años de práctica en esas etapas. ¿En cada una de las 4? No, o sea, para las 4 dentro de 3 años. Perfecto. Pero son 3 años de duro y lleno de experiencia. Y después tú tienes que hacer como 7 exámenes. Y con eso tú logras la certificación, puedes firmar. Okay. Entonces, estas oficinas premian al que está licenciado, digamos, como certificado. Licenciado le dicen ellos. Licensed Architect. Okay. Entonces, cuando tú ya tienes la licencia, tú puedes optar a ir creciendo ya más allá de una cierta estratificación de niveles, que sea nivel D, E, F. Ya empieza a pasar a asociado, okay. Director asociado, director, socio y socio no sé qué, socio, no, pero socios ya son los equitable. Entonces, tú tienes ese escalafón y si se alinean las cosas y tú vas bien y estás en la línea correcta y tienes un poco de suerte, qué sé yo, Eso implica claramente una carrera dedicada a esa oficina por unos 20, 25 años, yo creo, ¿no? O más, 30. Te dedicaste 40. Igual relacionado con todo esto de SOM, digamos, de este tipo de empresas, de multinacionales de arquitectura en realidad. Hay varios, digamos, que sí aprecian este mundo y otros que igual critican en el sentido que dicen que termina siendo más casi edificación, más una constructora que arquitectura. No sé qué opinión tú tienes al respecto. Sí, hay proyectos que son de mejor calidad que otros, eso es indudable, ¿no es cierto? Y el fin, en la gran mayoría de este tipo de proyectos, es comercial. O sea, es definitivamente parte de un negocio. Por lo tanto, es arquitectura corporativa o si no, es un encargo para un edificio corporativo, para una empresa, entonces tú ya trabajas con ideas de identidad, qué sé yo, pero para una empresa, o sea, tiene que ver con una imagen corporativa, ¿cómo se llama? Pero, como dato, por ejemplo, Natalie Lowings, ¿sí?, de los socios fundadores, era un tipo que era muy hábil en hacer configuraciones arquitectónicas, yeah, innovadoras y rentables. Okay. Entonces, por ejemplo, el edificio, el Lever House, que está emparcado en Nueva York frente a la torre Seagram, el partido que se llama Torre Placa, la torre, sí, y una placa que la recibe, que es bellísimo, y ese fue inventado desde SOM. Entonces, la configuración de un partido general en SOM, sí, y también en KPF, yo te diría, no responde, por ejemplo, a las metodologías de trabajo que haría, por ejemplo, no sé, una oficina como Herzog de Murón, perfecto, donde se estudia un problema profundamente, claro, y se destila una solución que responde a toda la problemática que se estudió. No. En las metodologías, en las oficinas más corporativas, tienen que ver con, si bien hay procesos reflexivos, sí, obvio, pero claro, tú tienes que probar muchas cosas. Claro. Entonces, no es raro ver, por ejemplo, en las fases de estudio, 100 maquetas distintas, okay, de una configuración sobre un proyecto. Porque se prueba hasta que algo aparece. Entonces, no es un proceso tan intelectual, pero sí es un proceso que, si tú lo trabajas muy bien, que ¿eso qué quiere decir? Con muchas horas, muchos profesionales, claro, involucrados, es un proceso que va a llegar a buen término. Yeah. Porque, como te decía al principio, los límites están en las propias capacidades de los arquitectos, del equipo, claro, en la capacidad del equipo. Y son buenos equipos. Sí. Por lo que conversamos, ¿cierto? Se eligen bien a las personas, etcétera. O sea, ese es como el resultado final. O sea, cuán bueno es el equipo humano, es cuán bueno sale el proyecto. Claro. Y siempre relacionado con este tema, por ejemplo, antes hablamos de la importancia de la práctica, la práctica, digamos, académica, la que todos van a hacer medianamente.
Claro, hay dos direcciones, tú tomaste una, o sea, no sé si hay dos, probablemente hay más, pero así como generalizando, tú tomaste una dirección que es la oficina grande, etcétera, donde hay un cambio, digamos, de generaciones muy rápido, etcétera. Hay otro que igual, por ejemplo, piensa, en mi caso, por ejemplo, yo he ido a una oficina más chiquitita de alguna forma, pero donde quizá el practicante está un poquito más involucrado, Así quizá es un poquito más pieza, digamos, importante en el grupo, ¿cachai? No es que haya una correcta y la otra no, ¿cachai? Sí, claro, por supuesto. Pero ¿cuál es? En términos como grueso, la oficina grande, probablemente va a terminar desarrollándote en algo mucho más específico. Claro. Pero profundo. Okay. Con una profundidad mayor. Porque te va, qué sé yo, no sé, puede que te toque en un componente de alguna cosa, sí, pero sí, ese componente tú lo vas a desarrollar o vas a trabajar mucho más profundamente sobre algo. Yeah. En la oficina más chica, uno cubre mucho más necesidades de la oficina, claro, sí, pero de una manera un poquito menos profunda. Claro. Entonces ese es como el compromiso, es el dial. O es una cosa en profundidad o son muchas con menos profundidad. Perfecto. Y en eso, o sea, si tú entras a una oficina que es de una persona, sí, vas a hacer de todo. Si entras a una oficina con 150 personas, vas a hacer una, pero... Entonces, la aguja se mueve en todo ese espectro. Entonces, la oficina media... sí, es una oficina donde probablemente te va a tocar hacer varias cosas, sí, y en un grado de profundidad más o menos... Ya, perfecto. Más o menos más profundo, más, digamos, mayor. Digamos que la crítica que de repente alguna vez tú no te sentiste un número ahí. Podría. Ya. Podría haberlo sentido, pero yo no está en mi como, no sé, en mi forma de ser el como conformarme con eso. Ya, perfecto. ¿No? Sino que está bien, yo sé que soy parte de un engrane, Sí, pero para mí es más importante el resultado de esa máquina. Que tuviste, claro, sí, esa máquina saca un resultado y ese resultado es no lo sacan números, lo sacan la calidad de las personas y todo obviamente. eso que tienen que, entonces... Bueno, ya terminando un poco toda la discusión, o sea, esta conversación en realidad, si tuviéramos que dar un mensaje a la futura generación, así como a partir de tu experiencia, que hacía de dar un mensaje de esperanza y positividad. Es como el mensaje de la doctora Polo, ¿no? Vamos a ver. Edúquese. Claro. Sí. Mira, antiguamente cuando me preguntaban los arquitectos que recién salía, qué sé yo, ¿qué hago? Decía, trabaja y después estudia. Trabaja, ándate a trabajar un par de años y después hazte un máster, qué sé yo. Y hoy día ya está cambiado, yo creo que eso. Ya hay como que sacar el magíster rápido. Ya. Porque ya todo te lo exigen, o sea, si tú quieres hacer clases tienes que tener magíster. O sea, yo estoy ahora sacando mi tesis de magíster en la Católica y me tiene llorando. Entonces mejor hacerlo tempranito, porque aparte, por ejemplo, existe un montón de licitaciones públicas que piden que todas las personas que están dentro de la licitación tengan magíster, etcétera. Entonces, esa es una. O sea, si realmente alguien quiere estudiar y está en su futuro, ahora, que lo haga ahora, lo antes posible. Yeah. Otro consejo es ser muy honestos consigo mismo, ¿Ya? revisarse y preguntarse qué es lo que quiero hacer, pero profundamente. Y no una vez, sino que permanentemente. Claro. Y de repente de esa pregunta empiezan a aparecer cosas. Y empiezan a aparecer otras preguntas más, claro. Y como que no se trata de tener certeza. Yo creo que tratar de como vivir con el mundo de certeza es bastante frustrante. Entonces es mejor abrazar la duda, sí. y vivir con la duda permanentemente. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué cosa es? Y el mundo va cambiando. Si uno, como decía Caselli, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que digo, ¿no? Es como uno es un ser contradictorio y uno tiene que ir como... Puede ir cambiando de opinión, o sea, yo veo algo y eso me puede hacer cambiar de opinión y es absolutamente válido. Entonces, yo creo que hay que estarse tomando la temperatura a uno mismo y ver qué es lo que quiere hacer y a qué le gustaría. O por último decir, mira, estoy cansado, necesito bajar, ya, ok, entonces, ¿qué cosas tienes que hacer para... Reinventarse, ponerse en Exactamente. duda. Pero, y creo que también en este momento que estamos ahora acá en Chile es aún más fundamental. Es súper fundamental. Y yo creo que una cosa que es muy importante es crecer culturalmente como profesional y como persona. O sea, es fundamental.
Y entender el mundo de una postura crítica, básicamente. O sea, que no lo que alguien te diga, sea un profesor, sea lo que sea, es verdad porque lo dice el profesor. Claro. Sino que uno tiene que leer críticamente, pensar críticamente, escuchar críticamente. Tampoco se trata de ser un cínico por la vida, sino que, obvio, que las cosas a las que uno se debe enfrentar, sobre todo hoy día que es tan confuso todo, o sea, el mundo, claro. Si hay un mundo que está como líquido hoy, es hoy. No hay o sea, hay certezas, pero no sé si son tan certezas. Okay. Entonces yo creo que lo mejor es mantener una postura crítica, porque yo creo que una postura crítica además te mantiene un poquito más en calma de alguna manera. Porque no crees las voces alarmantes que existen por todos lados. Yo creo que también algo como rescatable, digamos, de todo lo que contaste, y que es un mensaje que igual nosotros intentamos dar bastante seguido en el canal, es que fundamentalmente, digamos, sin verlo como un cliché, todo es posible. En el sentido, sí. Tú estás exponiendo una oportunidad, digamos, que tuviste en SOM, que uno dice, ¿cómo llego? Es no, tirar imposible. La piedra. Para mí esa es tirar la piedra. O sea, tira la piedra lo más lejos que pueda. Claro. Lo más lejos que se te pueda ocurrir, te puede salir. Claro. Con todo esto lo vamos a dejar. Agradecemos a Sebastián. Ojalá aprecien, digamos, la conversación y nos vemos pronto. Chao. Chao.